La Biblia dice que si yo retengo la palabra que os he predicado, soy salvo si no creísteis en mano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acá viene el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Una buena noticia. Solamente hay buenas noticias cuando hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La Biblia dice, y esta es la condenación. Juan capítulo 3, versículo 17. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. No dice que quizás, tal vez vas a ser condenado, sino que esta es la condenación. Y la condenación es para toda la raza humana debido al pecado. Dice la Biblia aquí, sin embargo hay una buena noticia, porque si no sería una reunión muy triste la de hoy. Sin embargo hay una buena noticia que es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primero que nada tenemos que creer que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No es que murió nomás, murió por nuestros pecados. No es que murió nada más. Y que fue sepultado. Allá vemos también a este lado aquella tumba. Pero como vemos esta tumba, dice el Evangelio, y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, vacía. Vacía. Resucitó al tercer día. Y luego dice el versículo 5, y se apareció a Cefas, que el apóstol Pedro, entre paréntesis, en forma muy especial a Pedro. Pedro le había negado 3 veces, acuérdense. Así que el Señor Jesucristo se acerca y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro ya entendió muy bien que él sabía que había pecado, que se había equivocado, que había sido un miedoso, que había tenido miedo. Dice, y se apareció a Cefas y después a los 12, ahí ya estaban todos los 12. Sabemos que había uno que no estaba, que era Tomás, y él en su primera aparición, y él dijo, si yo no pongo mi dedo en sus heridas, no voy a creer, si no lo veo con mis propios ojos. Pero después ya estaba él, se apareció a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Imagínate, mientras Pablo escribía esto ya habían pasado quizás 15 años de la muerte y resurrección de Cristo y algunos todavía vivían. Imagínate ir a visitar a estas personas a quien se les apareció Jesucristo. Sí, a mí se me apareció. ¿Y qué te dijo? Y hablé con él. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y otros ya duermen, se habían muerto ya. Versículo 7, después apareció a Jacobo. Este es el medio hermano de Jesús. Jacobo. Después a todos los apóstoles nuevamente. Y por último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Miren, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí en Paraguay es medio difícil esto. La gente es religiosa, pero con su actuar, como ignorando la resurrección de los muertos, como que más importante es cualquier cosa. Es la chipa, es la rosca, es el desayuno de Pascua, cualquier cosa es más importante que la resurrección de Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 13, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, y entonces también los que durmieron en Cristo murieron, perecieron. Y si en esta vida solamente, parece triste la forma en que lo escribe el apóstol Pablo, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como por Adán todos mueren, también por Cristo todos serán vivificados. Y termina ya un poco más adelante el versículo 51. Dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible. Ahí estás vos, estoy yo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el Señor pagó por mis pecados, y el poder del pecado, la ley, y ya la ley no está vigente sobre nosotros, sino la gracia. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el grito de victoria del cristiano. Cristo ha resucitado y hoy nosotros lo celebramos. Miren, en el Antiguo Testamento, ahí vemos al Señor Jesús obrando a través del pueblo de Israel. Y ellos, el pueblo de Israel, eran quienes recibían los favores de Dios. Él le ofrecía a ellos guía, protección contra sus enemigos. Y esto explica por qué el mayor castigo para una persona que pecaba en el pueblo de Israel era el ser exiliado de la comunidad. De hecho, cuando una persona desobedecía una de las leyes de Dios, era separada de la comunión de los israelitas y aún peor, quedaba aislada de la misma presencia de Dios. No podía ir a la presencia de Dios ahí en el templo en Jerusalén. Y este era un castigo para ellos muy, muy severo. Y aquí es donde entra la cena del sacrificio. Ahí entra la cena del sacrificio. Las personas podían ofrecer sacrificios mediante la muerte de un animal anteriormente, para mostrar que comprendían su culpa delante de Dios y confiaban en Él. Y de esa manera Dios le permitía regresar a la plena comunión con el resto del pueblo. Unos eruditos de las Escrituras escribieron una claridad sobre esto y dice así: Dios es santo y no puede tolerar la presencia de pecado e impurezas. El sacrificio es una forma de volver a hacer puro lo impío y restaurar la comunión en la presencia de Dios. Además, permite que las personas impuras que fueron expulsadas de la presencia de Dios regresen una vez más al campamento, que es el terreno de lo santo. Sin embargo, estos sacrificios que se hacían antes de los animales, el cordero de Dios, el cordero, no podían abolir completamente el pecado, y por lo tanto el pueblo debía ofrecer sacrificio una y otra vez. Estos actuaban como mediadores, los sacerdotes y del pueblo, y una persona debía llevar una ofrenda al templo y explicar el motivo por el cual trae esta ofrenda, y le tenía que decir al sacerdote, y el sacerdote le iba a presentar aquel holocausto a aquellas personas. Sea como fuere, el sistema de sacrificio fue inútil. Fue útil en ese tiempo, pero inútil para hoy. No obstante, todo esto fue un anticipo del sacrificio del Señor Jesús. El más grande, el perfecto, el sacrificio de Él. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de los pecados o de estos, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Estos versículos demuestran
de que la entrega voluntaria del Señor fue el sacrificio perfecto. Y señalan que ese sacrificio perfecto ya no necesitamos otros sacrificios. Por eso nosotros hacemos un memorial de la última cena del Señor. No es que nosotros pensamos que cuando yo oro por eso se convierte en el pan en carne, por ejemplo. No hay una transustanciación detrás de eso. Ni tampoco que el jugo de uva se convirtió de repente en sangre por una oración, como creen algunas religiones populares aquí en Paraguay. Esto es memoria nada más. Haced esto en memoria de mí, dice la Biblia. Entonces es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y estos versículos que estuvimos leyendo nos muestran que Jesús se entregó voluntariamente, un sacrificio de Dios a Dios por nuestras culpas. Y después de la muerte de Jesús, los judíos y los no judíos que comprendieron que Jesús se ofreció a sí mismo por la culpa nuestra, de sus transgresores, ellos dejaron de sacrificar animales. Los cristianos ya no sacrificaban animales. Imagínense que en el momento en que el Cristo grita al cielo, consumado es, el velo se partió en dos, dice. Había un velo en el templo de Jerusalén que cubría el lugar santísimo del resto de las personas, y uno no podía llegar allí porque el que entraba a ese lugar moría indefectiblemente. Imagínense que Cristo abre el lugar ese, se parte en dos de velo. Era una cortina, así como las cortinas que tenemos acá, pero un poco gruesa, bien gruesa, y eso se parte en dos. No se sabe cómo, pero se partió en dos. Es un milagro del Señor. La tierra tembló, los cielos se oscurecieron. Todos estos milagros en los ojos de las personas, y solo aquellos que conocían quién era Cristo, solamente ellos fueron los que entendieron que Jesús había consumado la salvación de nosotros. ¿Qué involucra el sacrificio de amor que hizo Jesús por nosotros? El sacrificio de amor más grande que la humanidad ha experimentado es sin ninguna duda el sacrificio de Cristo, que Cristo hizo en la misma cruz a favor de toda la humanidad. Miremos qué involucra este sacrificio para nosotros hoy. Postran adorando, un canto al Cordero elevarán. Los que hasta hoy creyeron y los que creerán, un canto al Cordero elevarán. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cante el cielo hoy, santo, y la creación, santo, te exaltaré, somos redimidos. Somos redimidos. Él nos perdonó. Al Cordero adoremos hoy. Fuimos liberados. Su nombre nos dio. Al Cordero adoremos hoy. Al Cordero
Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos va a dar una clara presentación un poco de esta parte. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios. Ahí va. El perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es nuestra situación. Pero Él vino y perdonó nuestros pecados. Él vino y perdonó. Y para enfatizar esto, Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delito acá es desviarnos de la senda recta. Eso es delito. Y la palabra pecado son pensamientos, son acciones, son palabras o obras que no dan en el blanco. Es como apuntar a una flecha y no dar en el blanco. Eso es un poco el pecado. Y esto quiere decir los actos contrarios a la voluntad de Dios. Es decir, estábamos separados de Dios, eso es lo que dice el pasaje, a causa de nuestros delitos, a causa de nuestros pecados, y sin embargo el sacrificio de amor que hizo Cristo por nosotros a favor nuestro para obtener el perdón de nuestros pecados nos salvó totalmente. Así que, cuán grande realmente es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Él somos completamente perdonados de las culpas de nuestros pecados. Miren, presten atención. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y por la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Esto es como que yo tenía un acta de los decretos que no eran contrarias. Era algo que en mi vida estaba pasando por mis pecados, y Él agarró el acta de los decretos que era contraria por mí, y lo llevó a la cruz y lo clavó en la cruz, pagando el precio de mis pecados, pagando el precio de tu pecado, porque cada uno de nosotros tenemos una larga lista de pecados que hemos cometido, cosas que a Dios no le ha agradado realmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra todos, quiere decir exactamente eso. Significa que Jesús ha perdonado cada pecado, todos, cada uno de ellos, sin importar lo terrible que haya sido lo que hiciste. Cuando Jesús dijo consumado es, Él dijo, y esa palabra significa en el griego, he pagado la totalidad, pagado totalmente. El justo castigo de Dios por nuestros pecados fue completamente satisfecho en ese lugar. Así que ningún otro pago iba a ser aceptable, solamente el pago del Señor Jesús. Por eso es que ya nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios por los pecados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote, cada día o día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Miren, hay religiones que se dicen cristianas que sacrifican cada domingo al Señor Jesucristo. Hay dos doctrinas allí erradas, que son la de la transustanciación y hay otra que es la de la consustanciación. En algún momento quizás me ponga a explicar acerca de esto. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 16. Versículo 16.
17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Cuando uno lee esto, se llena de alegría, ¿verdad? Miren, debemos prestar especial atención al hecho de que el apóstol Pablo habla del perdón en sus 3 primeros capítulos de Colosenses. Y estas son palabras de las tantas características que tiene el perdón de Dios por nosotros. Y en primer lugar, el perdón de Dios por nosotros es, en primer lugar, gratuito. Qué bueno eso, ¿eh? El hombre no puede conseguirlo por méritos propios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto hay que pagar para ser salvo? ¿Cuánto cuesta ser salvo? Miren, la religión tradicional vendía ante indulgencias. Si vos querés ir al cielo, me comprás. Pero la Biblia, ya el apóstol Pablo lo dijo, es gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. Por el contrario, es la preciosa dádiva de Dios, un regalo en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, no solamente es gratuito, sino que también es generoso. Es la generosidad de Dios. Y cuando Dios nos perdona, no solo saca de sus riquezas, sus misericordias y su gracia, sino que nos perdona según sus riquezas. Así lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿No les parece maravilloso pensar y disfrutar del perdón de Dios hoy y cada día de nuestras vidas? Dios es un Dios que nos da una salvación gratuita y Dios es un Dios que nos da una salvación generosa. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezca. Miren, si Jesús hubiera querido, hubiera generado un movimiento como un tipo una religión. Un movimiento sí es el cristianismo, pero no es una religión. Uno no va al cielo y va a quitar su carnet o su cédula y va a decir, yo era de tal iglesia. No le van a dejar entrar por eso. Y si usted va y le dice, no, pero yo los domingos iba a la iglesia del centro, tampoco le van a dejar entrar por eso. La única manera, la única acreditación para que vos llegues al cielo es creer que Cristo pagó el precio de tus pecados. Primero reconocer que sos una pecadora o un pecador, pero luego creer que Cristo pagó el precio de tus pecados, murió en la cruz, Él levantó en su cuerpo el peso de tus pecados, derramó su sangre. La Biblia decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, así que Él derrama la sangre. El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, allí cuando se presenta delante de Él, y Él derrama su sangre para darte vida eterna. Hoy, dice el apóstol Pablo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. Quiero hoy invitar a aquellos que quieran decir a Jesús, Señor, yo quiero abrazar la fe en Jesús con todas mis fuerzas. Quiero abrazar aquella cruz que pagó el precio de mis pecados. Quiero abrazar aquel Cristo que resucitó al tercer día. Porque quiero ser salvo. Porque quiero tener la vida eterna. Me gustaría que inclinemos el rostro. Todos, por favor, nadie mirando. Quiero que hagas esta oración conmigo allí donde estás sentada o sentado. Y le digas al Señor Jesús de todo corazón, Señor Jesús, decile ahí, despacito en tu corazón, decirle, Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir en la cruz en mi lugar. Gracias por cargar el peso de mis pecados. Gracias por derramar tu sangre para limpiarme mis pecados. Y hoy, Señor,
Me arrepiento de corazón por mis pecados y te pido perdón. Gracias por la salvación. Y gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo ha resucitado. Aleluya. Ya la muerte ha vencido. Aleluya. Con poder y con virtud. Aleluya. Cautivo la generoso realmente. El Señor es un Dios que nos da una salvación gratuita, pero también hay un propósito para nuestro presente. Esto era para lo que pasó en Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios. Me encanta ese pero Dios. Los pero Dios en la Biblia son espectaculares. Porque estábamos muertos, dice el versículo 1, en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, no es que tiene un poco de misericordia. Sus misericordias, dice, son nuevas cada día. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza el versículo 4 diciendo en dos palabras, pero Dios. Y estas dos palabras son las que hacen un gran quiebre entre dos pensamientos. El hombre es digno de todo bien, pero el hombre es impío. Pero el hombre merece pagar por sus pecados. Pero a pesar de todo lo que es, Dios, que es rico en misericordia, va a proveer para él la bendición infinita, íntima de la salvación por gracia. La salvación es una manifestación de la misericordia de Dios. Y miren, un escritor escribió así: las palabras pero Dios constituyen una de las más significativas y elocuentes, inspiradoras transiciones en toda la literatura de la Biblia. Indica que ha tenido lugar un cambio prodigioso. Es un cambio de fatalidad y desesperanza en el valle de la muerte a los deleites indecibles del reino del Hijo del amor de Dios. El autor del cambio es el mismo Dios. Nadie más hubiese podido hacerlo. Nadie más hubiese querido hacerlo. Y dice el apóstol, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Miren, lo que Pablo está enseñando es que la vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente mediante la unión con Cristo. Y esto traerá consecuencias en nuestra vida. Al estar unido a Cristo, descubrimos que hay propósitos claros en nuestra vida, y algunos de estos propósitos, escuchen, en primer lugar, son dejar de servir a la carne y sus deseos. Dice el versículo Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dejar de servir a la carne, pero también dejar de servir al mundo y su esclavitud a este mundo. Pues si habéis muerto, dice Colosenses 2:20, con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis
en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué se meten con leyes que hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello? ¿Por qué se meten a eso? Colosenses 2:20. Y en tercer lugar, el propósito es dejar de servir al pecado y sus consecuencias. Miren lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El propósito, señores, hombres y mujeres, niños y niñas, es simplemente que dejemos de ser lo que éramos antes para convertirnos a lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque dejamos de ser huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por eso. Nuestro propósito es ahora vivir como un verdadero hijo de Dios. Dejamos de ser huérfanos, dejamos de estar extraviados, porque hemos encontrado el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nuestro propósito es vivir como un hijo de Dios, pero también nuestro propósito es mostrar a otros, escuchen lo que les voy a decir, tienen que entender, nuestro propósito es mostrar a otros el verdadero camino. Así que dejemos de ser huérfanos, dejemos de estar extraviados y también dejamos de ser mendigos. Ahora encontramos el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesucristo. Juan 6:35, Él dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces nuestro propósito es darle el pan de vida a otros mendigos. Así que nuestro propósito, queridos hermanos, es dejamos de ser huérfanos, dejamos de estar extraviados y nuestro propósito es vivir como un verdadero hijo de Dios, mostrar como un verdadero hijo de Dios el camino verdadero, dejar de ser mendigos y nuestro propósito es tomar del pan de vida, pero también dejamos de ser enemigos de Dios, dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amados por Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Había un problema de guerra, había un problema de que Él estaba enfrentado con nosotros a causa de nuestros pecados. Y dice la Biblia que en la cruz del Calvario Él nos justificó gratuitamente y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy están sin Dios? No tienen ningún propósito en sus vidas, llegan a determinaciones tristes y fatales y tal vez alguno de nosotros está cerca de ellos. Y te pregunto, mientras nos preparamos para cantar una canción, ¿habrá algún propósito mayor en nuestro presente que vivir más unidos a Cristo cada día? ¿Es ese nuestro propósito hoy en nuestras vidas? ¿Es tu propósito? Hoy estamos en Pascua de Resurrección y Él quiere que de tus labios diga, Señor, ese es el propósito de mi vida. Vamos a cantar esta canción. Porque
famosa letra de este himno: la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Creo en el mañana. Realmente la resurrección de Cristo hizo una diferencia tremenda. Así que el sacrificio de amor que hizo Cristo nos da el perdón de nuestros pecados, nos da el propósito para el presente, pero también es un sacrificio que nos da, en tercer lugar y último, promesas para nuestro porvenir. Le pido que presten atención. Promesas, nos da una promesa para el porvenir. Nos da perdón de nuestros pecados, nos da propósito para el presente, pero también nos da promesas para el futuro, para el porvenir. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense, el apóstol Pablo está escribiendo, todavía él vivía, y él dice: para Dios no hay tiempos. Y ya Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas sillas no van a hacer nada al lado de ese lugar allá en los cielos. Y las promesas de Dios para nuestro porvenir es que estamos sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por nuestra unión con Él somos vistos como ya liberados. Así es como Dios nos ve a nosotros. Si nos apropiamos por la fe, cambiará el carácter de nuestras vidas. Ya no están nuestras mentes dirigidas a lo terrenal, ocupadas en lo trivial, en lo fugaz de cada día, y buscaremos, en vez de buscar las cosas de aquí de la tierra, buscaremos las cosas de arriba, del cielo. Y así lo grafica un escritor: las promesas de Dios para nuestro porvenir es que estemos sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por nuestra unión con Él somos vistos como ya liberados en nuestro presente mundo malo y sentados en Cristo en gloria. Y así es como Dios nos ve. Es por su gracia. Dice Efesios capítulo 2 versículo 7: ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, Dios va a mostrar la impactante, incalculable grandeza de la gracia divina de Dios que actuó en salvación para que vos seas salvo, muriéndole en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Y esta gracia transforma perdidos en cuerpos gloriosos, que es la iglesia, a quien Dios presentará sin mancha y sin arrugas. Miren, la iglesia de Cristo no es cualquier iglesia. Se pueden llamar iglesias. Pueden tener el título ahí en su cartel que dice que es una iglesia. Pero ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Pensaste eso? La iglesia de Cristo son aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han reconocido la necesidad de un Salvador y que han tomado la decisión de seguir a Cristo como su único y suficiente Salvador, que han creído en la muerte del Señor Jesucristo por sus pecados y en la resurrección para vida eterna. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 27 dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, porque Él ya lavó nuestros pecados, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué maravillosas promesas encontramos para nuestro porvenir como consecuencia de este grandioso sacrificio del Señor Jesús, que vino al mundo, vivió en el mundo, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de los muertos. Su sacrificio de amor no fue un sacrificio en vano. Y quiero concluir diciendo, nos preguntamos, ¿qué palabras tendríamos hoy que decir al Señor? ¿Qué palabras serían estas? Yo tengo algunas palabras.
serían palabras de total agradecimiento por su perdón. Serían palabras de compromiso, diciéndole que vamos a andar en sus propósitos. Pero también serían palabras de admiración y de emoción por los lugares celestiales que nos ha prometido y que ha preparado para nosotros. Y vamos a terminar con las palabras de un poema. Y este poema, que fue escrito por Isaac Wimberley, dice, y tal vez describa lo que sentimos en nuestro corazón. Y este poema dice así: si hay palabras para él, entonces yo no las tengo. Mi cerebro no logra formar un pensamiento que pueda describir la grandeza de mi Dios. Mis pulmones no logran soltar un aliento con la suficiente agilidad para exaltar las virtudes de su amor. Mi voz está cohibida, restringida por los límites humanos, que incluso es difícil cantar alabanzas. Pero si hay palabras para él, entonces yo no las tengo. Mi Dios, su gracia es admirable, su misericordia es inmensurable, su fuerza impenetrable. Él es honorable, Él es respetable, Él es favorable, Él es inescrutable, Él es inescrutable pero perceptible, Él es imprescindible, Él es accesible, Él es indescriptible, pero Él es personal para nuestras vidas. Él está fuera de toda comprensión, más allá de toda imaginación, constante a través de las generaciones, Rey de todas las naciones. Pero si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Ven, mis palabras son pocas, que al tratar de describir al único Dios verdadero, mi vocabulario se acorta. Pero uso palabras como una expresión de adoración a mi Salvador. Un Salvador que es a la vez digno y merecedor de mi alabanza. Por eso uso palabras. Mi corazón exalta a mi Señor. Mi alma bendice su nombre. Él ha ganado mi corazón. Él ha capturado mi mente. Él ha transformado mi vida para siempre. Él me ha derrotado en mi rebeldía. Me ha conquistado en mi pecado. Me ha recibido en su presencia. Me ha aceptado con clemencia. Él se ha vuelto el objeto de mi mirada. Cada mañana me inunda con sus misericordias. Cada noche me ahoga con su gracia. Pero si hay palabras para Él, entonces yo no las tengo. Pero lo que sí tengo son buenas noticias. Porque si Dios sabía que las palabras humanas no son propicias, pues las palabras son tan solo herramientas que usamos para señalar la verdad. Por eso Dios envió a Jesús como la palabra encarnada. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el supremo sobre toda la creación, que por medio de Él todo fue creado, dando existencia a la inexistencia, y por su palabra Él sostiene todo en el poder de su nombre, porque Él es el anterior a todo, y ante todo Él reina. Santo es su nombre. Así que alábenlo por su gracia, alábenlo por su vida, por la forma en que soportó el conflicto, manso y humilde el Hijo de Dios. Él fue el perfecto sacrificio. Alábenlo en su muerte, que voluntariamente tomó nuestro lugar, que asombrosamente soportó la crueldad, que enfrentó al enemigo y lo derrotó, al tercer día levantándose en victoria. Alábenlo como el Rey resucitado. Levantemos nuestras voces, exaltemos al Cristo resucitado, pues Él ha prometido volver para llevarnos y estar para siempre con Él, nuestro Rey y Redentor para siempre. Por tanto, no son solo palabras lo que proclamamos, porque mis palabras señalan a la palabra, y la palabra tiene un nombre. La esperanza tiene un nombre, el gozo tiene un nombre, la paz tiene un nombre, el amor tiene un hombre, y ese hombre
es el Señor Jesucristo. Alábenlo, alábenlo. Él lo merece. Cristo vive, y porque Él vive, todo lo hace nuevo. Vamos a alabar al Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó.